Hola, bienvenidos a un nuevo video. Gracias por estar acá en tu canal La Matemática es Fácil. Les invito a que me acompañen como siempre a estudiar un poco de matemáticas e intentemos juntos de obtener el mayor beneficio del video que hoy vamos a desarrollar. En esta oportunidad vamos a iniciar una serie muy importante relativa a los fundamentos de la teoría de conjuntos. Y como se trata de fundamentos, lo ideal sería comenzar por la noción de lo que es un conjunto, o sea, la idea intuitiva de lo que es un conjunto. Y acá la tenemos. Un conjunto lo debemos entender como cualquier colección, agrupación o agregado de objetos de cualquier naturaleza. Así, por ejemplo, los libros de una biblioteca pueden representar un conjunto. Los puntos de una recta bien pudieran ser un conjunto. Las letras del alfabeto para nosotros también pudieran representar un conjunto. Entonces, cualquier agrupación de objetos de cualquier naturaleza va a representar para nosotros la idea de conjunto. ¿Cómo denotar un conjunto? Acá lo vemos. Los conjuntos se van a representar con letras mayúsculas. Y a los objetos de un conjunto que los vamos a llamar elementos se representan con letras minúsculas. Veamos acá un par de ejemplos. Acá tenemos un conjunto A y un conjunto B con letras mayúsculas. Luego del conjunto vamos a utilizar igual y un par de llaves, ¿verdad? Y al interior de esas llaves vamos a colocar los elementos separados entre comas. Entonces tenemos que el conjunto A está formado por los elementos 1, 2 y 3. Aquí tenemos el conjunto B igual, abrimos y cerramos llave y en el interior de esas llaves colocamos los elementos del conjunto, que en este caso serían A, B, C y D. Ahora bien, ¿cómo vamos a indicar que un elemento pertenece o no a un conjunto? A través de este símbolo, el símbolo pertenencia, que es muy importante dentro de la teoría de conjuntos. Entonces, para indicar que un elemento pertenece a un conjunto, vamos a utilizar este símbolo. Si queremos indicar que un elemento no pertenece a un conjunto, vamos a usar el mismo símbolo, pero con esta diagonal sobre el símbolo. Veamos acá, utilizando como referencia este par de conjuntos, pudiéramos escribir que 1 pertenece a A, porque el elemento 1 está en Abra, entonces 1 pertenece a A, 3 pertenece a A, pero 4 está en A, 4 no está en A, entonces podemos escribir que 4 no pertenece a A. Utilizando el conjunto B pudiéramos asegurar que A pertenece a B, D pertenece a B, pero el elemento X no está en B, por eso utilizamos el símbolo pertenencia, pero colocamos sobre ese símbolo esta diagonal y leemos que X no pertenece a B. Vamos a pasar a una siguiente lámina para estudiar lo que tiene que ver con la determinación o formas de expresar un conjunto. Determinación de conjunto. La determinación de conjunto tiene que ver con la forma como expresamos un conjunto. Y en este sentido tenemos dos formas. Una de ellas es la extensión. ¿Cuándo decimos que un conjunto está determinado o expresado por extensión? Cuando enumeramos todos los elementos del conjunto, es decir, aquí vemos un par de ejemplos. Cuando de manera explícita decimos quiénes son los elementos que están en el conjunto. Acá el conjunto A queda perfectamente determinado que sus elementos son 0, 1, 2, 3 y 4 porque nos lo están dando de manera explícita. Igual sucede con H, sabemos que sus elementos son A, B y C. Entonces, cuando enumeramos todos los elementos del conjunto, es decir, los elementos están dados de manera explícita, estamos en presencia de un conjunto determinado por extensión. También los conjuntos pueden quedar expresados o determinados por comprensión. En este caso, en lugar de enumerar los elementos del conjunto, se da la propiedad de la que gozan los mismos, es decir, vamos a decir la propiedad que reúnen entre sí los elementos de un conjunto. Vamos a utilizar estos dos mismos conjuntos, pero para expresarlos por comprensión o determinarlos por comprensión. Acá vemos el ejemplo, ¿verdad? El conjunto A estará formado por elementos X que pertenecen a N. Vean que los elementos de A, lo primero que reconocemos en ellos es que son naturales. Entonces, una primera propiedad definitoria de los elementos del conjunto A es que son X que pertenecen a los naturales. Recuerden que los elementos de un conjunto se representan con letras minúsculas y por lo general vamos a utilizar la X como elemento genérico para representar los elementos de cualquier conjunto. Entonces en el caso de A serán X que son naturales o que pertenecen a los naturales tal que, esto lo leemos tal que este par de puntos, esas X son menores que 5. Si los elementos de A son naturales y son números menores que 5, indudablemente vamos a tener en ese conjunto al 0, al 1, al 2, al 3 y al 4. Entonces vean que no estamos dando explícitamente los elementos del conjunto, sino una propiedad de la que gozan los elementos de dicho conjunto. Para el caso del conjunto H, bueno, van a ser X, tal que esa X es una de las 3 primeras letras del alfabeto. Si me dicen que un conjunto está formado por una de las 3 primeras letras del alfabeto, indudablemente que con esa propiedad puedo reconocer de manera inequívoca que los elementos de ese conjunto serían A, B y C, porque esas son las 3 primeras letras del alfabeto. Por lo tanto, esos serán los elementos del conjunto H. Aprovechando cuando estamos definiendo el conjunto A, estamos utilizando también el conjunto N, ¿verdad? Para decir que los elementos de A pertenecen inicialmente a N
y n es el conjunto de los números naturales, vamos a hablar de unos conjuntos numéricos especialmente empleados, ¿verdad?, en matemática o en la teoría de conjuntos. Y dentro de esos conjuntos numéricos especialmente usados tenemos inicialmente el conjunto de los números naturales, es decir, n. Entonces cada vez que veamos n dentro de la teoría de conjuntos nos estamos refiriendo al conjunto de los números naturales. Otro conjunto muy empleado es el conjunto z o conjunto de los números enteros. Conjunto q, conjunto de los números racionales. Conjunto I, conjunto de los números irracionales. Y conjunto R, conjunto de los números reales. Si no tienes muy claro quiénes son los elementos de dichos conjuntos, es decir, de n, z, q, i y el conjunto R, en los videos por venir seguramente los vamos a estar ejemplificando y te va a quedar bien claro quiénes son los elementos que conforman cada uno de estos conjuntos. Ahora vamos a pasar a la siguiente lámina para que demos la descripción de algunos conjuntos especiales que también usamos mucho dentro de la teoría de conjuntos. ¿Cuáles van a ser esos conjuntos especiales? Bueno, en primer lugar vamos a hablar del conjunto universal. Es el conjunto que se toma como referencia de cualquier otro conjunto y ese conjunto universal lo vamos a denotar con la letra U. Entonces, cuando hablamos de cualquier conjunto, podemos utilizar como referencia de ese conjunto el conjunto universal, que siempre va a ser un conjunto, si se quiere, mayor que cualquier otro. Pero poco a poco iremos ejemplificando este conjunto universal. Por el momento, ten la idea de que es un conjunto que se puede tomar como referencia de cualquier otro conjunto. ¿Qué otro conjunto especial podemos describir? El conjunto vacío. Es aquel conjunto que, como su nombre lo indica, es vacío porque no tiene elementos. Es un conjunto que no tiene elementos. ¿Cómo lo vamos a denotar? Con este símbolo que vemos acá, o también con un par de llaves, pero nada en su interior. ¿Ok? Entonces, de estas dos formas podemos denotar el conjunto vacío, pero especialmente o más comúnmente utilizamos este símbolo que está acá. Y un último conjunto especial que vamos a describir es el conjunto unitario. Es aquel conjunto que consta solamente de un elemento. Y bueno, al igual que ocurría con los conjuntos numéricos especialmente usados dentro de la teoría de la matemática, vamos a decir lo mismo con estos conjuntos especiales. En los videos posteriores los vamos a estar ejemplificando y como lo vamos a estar usando comúnmente va a quedar bien claro esta definición que hemos dado de cada uno de ellos. Ahora vamos a hablar de lo que es el diagrama de Venn. El diagrama de Venn no es más que una ilustración que para conjuntos ordinarios vamos a utilizar una especie de recinto cerrado, ¿verdad? Lo cual nos va a servir para ilustrar, valga la redundancia, cualquier conjunto. Para el caso del conjunto universal, utilizamos un rectángulo y la letra U en una de las esquinas de ese rectángulo. Entonces, diagrama de Venn no son más que ilustraciones que nos permiten de alguna manera graficar los conjuntos. Repito, para conjuntos cualesquiera, cualquier conjunto ordinario, generalmente utilizamos esta especie de óvalo o recinto cerrado e indicamos en la parte exterior el nombre del conjunto. Para el caso del conjunto universal, utilizamos un rectángulo y colocamos la letra U en cualquiera de las esquinas del rectángulo. Ya hasta aquí sería el contenido de este primer video. Pero para complementar el contenido que hemos desarrollado, quiero que pasemos a la siguiente lámina, ¿verdad? Y desarrollemos estos ejercicios. Y para desarrollar estos ejercicios vamos a emplear la tableta gráfica. Vamos a trabajar con esa dinámica. La parte teórica la trabajamos acá, ¿verdad? De esta manera. Y la parte práctica la vamos a desarrollar a partir de la tableta gráfica. Entonces vámonos a una pizarra adicional para desarrollar estos ejercicios que tenemos acá y reforcemos todo lo que hemos descrito de manera teórica. Entonces pasemos a la pizarra auxiliar. Ok, entonces vamos ahora a resolver los ejercicios. Esta es la primera parte donde nos piden determinar por comprensión estos tres conjuntos que están expresados por extensión. Entonces vamos con el primero de ellos, conjunto A formado por los elementos 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Lo primero que podemos reconocer en este conjunto es que se trata de números naturales, ¿verdad? Porque todos estos elementos son naturales. Sin embargo, me doy cuenta que, por ejemplo, falta el 0, falta el 5, es decir, hay algunos saltos en estos números naturales. Por lo tanto, debemos buscar alguna otra propiedad, ¿verdad?, que los identifique o que los haga pertenecer a este conjunto. Y me doy cuenta que todos estos números son divisores del mayor de los elementos, es decir, todos son divisores de 12. Por lo tanto, podemos expresar este conjunto A como elementos que son naturales, divisores de 12. Por lo tanto, vamos a escribir lo siguiente. Entonces acá vemos el conjunto A expresado por comprensión. Van a ser las X que pertenecen a los naturales, tal que X es divisor de 12. De manera inequívoca, los elementos que pertenecen a este conjunto, expresado ahora por comprensión, nos llevarían a conformar explícitamente ese conjunto por estos elementos que vemos acá, es decir, 1, 2, 3, 4, 6 y 12, que son los divisores de 12.
Vamos con el segundo conjunto, conjunto B. También puedo percatarme que estos elementos son todos naturales. Sin embargo, me doy cuenta que, igual como sucedía en el primer conjunto, veo algunas irregularidades respecto a los naturales. Es decir, no está el 0, no está el 1, no está el 4, el 9, el 6, etcétera, ¿verdad? ¿Qué percibo yo en estos números que vemos acá en el conjunto B? Que además de ser naturales, todos estos elementos tienen solamente dos divisores. Y esa es la definición de número primo. Por lo tanto, podríamos expresar el conjunto B como x que son naturales, tal que esa x es un número primo menor que 13. Digo menor que 13 porque a pesar de que tenemos 11 y 11 es menor que 12, pero 12 no es un número primo. Y como estamos hablando de número primo, el siguiente número primo después de 11 sería el 13. Entonces podríamos expresar este conjunto como las x que son naturales, tal que esa x es un número primo menor que 13. Por lo tanto vamos a escribir B de la siguiente manera. Acá lo vemos entonces, B va a estar formado por las x que pertenecen a los naturales, tal que esa x es primo, es decir, un número primo, pero menor que 13. Indudablemente el conjunto definido de esta manera nos llevaría a conformarlo por los siguientes elementos, 2, 3, 5, 7 y 11, que son los números primos menores que 13. Por último tenemos el conjunto C. El conjunto C igualmente veo que son naturales, pero en este caso estos naturales son todos números pares, 2, 4, 6 y 8. Entonces pudiéramos expresar este conjunto por compresión tal como que x es un número natural, siendo que x es un número par entre 2 y 8. Por lo tanto vamos a escribir C de la siguiente manera. Aquí vemos el conjunto C expresado ahora por comprensión. Estará formado el conjunto C por x que pertenece a los naturales, tal que esa x es par, es decir, un número par, y esa x es mayor o igual que 2, es decir, todos los pares mayores que 2, pero también debe ser menor o igual que 8, todos los pares que sean menores que 8. Lo que queda encerrado entre esas dos condiciones serán indudablemente estos elementos, 2, 4, 6 y 8. Entonces ya tenemos los tres conjuntos, tanto A como B como C, expresados por comprensión. Vamos a pasar ahora a una siguiente pizarra para hacer la segunda parte del ejercicio, donde nos dan unos conjuntos por comprensión y debemos pasarlos ahora a su forma por extensión. Entonces pasemos a la siguiente pizarra. Ok, ya para finalizar vamos con la segunda parte de nuestros ejercicios. En este caso tenemos que determinar por extensión estos tres conjuntos que nos han sido dados por comprensión. Vamos con el primero, el conjunto H. El conjunto H nos dice que está formado por elementos X que pertenecen a los naturales, tal que esas X son menores o iguales que 7. Entonces por extensión sería conjunto H, ¿verdad? Igual, los naturales menores que 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí tenemos entonces el conjunto H por extensión. Conjunto T está formado por elementos X que pertenecen a Z, tal que esas Z son X mayores o iguales que menos 3, pero menores o iguales que 3. Entonces nuestro conjunto T va a ser el conjunto formado por menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Entonces aquí tenemos el conjunto T por extensión. Y por último el conjunto S. Me dicen que son los naturales menores que 0. Pero los naturales empiezan en 0, lo que quiere decir que ese conjunto no tiene elementos. Y si ese conjunto no tiene elementos, entonces ese conjunto es el conjunto vacío. S es igual a vacío. Que bien lo podemos representar así, o también podemos hacerlo con un par de llaves, ¿verdad? Pero nada en el interior de esas llaves. Entonces ya tenemos los tres conjuntos que nos dieron acá por comprensión, los hemos pasado a extensión. Así con esto hemos llegado al final del video, ¿verdad? Regálame un like si te ha gustado el desarrollo del contenido. Y en líneas generales, si te gusta este tipo de material, suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones. Te voy a pedir que compartas este video con tus amigos, con tus compañeros de clase, profesores, con cualquier persona que le pueda interesar este tipo de material. Bueno amigos, no me queda más que darles las gracias por haberme acompañado hasta el final del video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.